aquí en la librería Antonio Machado. En primer lugar, gracias a la librería, Miguel, Aldo, Pilar, equipo, gracias por acoger esta presentación de este libro. Muchísimas gracias a estos presentadores de lujo, a Carlos Francino, Iñaki Gabilondo, Carlos Francino, y presente, que bueno, evidentemente tiene todo el sentido de que estén aquí presentando este libro. Un libro que Isaías Lafuente al final se animó a publicar y a escribir y a publicar. Han sido años de conversaciones, porque siempre estaba muy liado, y al final creemos que con motivo del ya 20 aniversario de la sección, que del 24 serán 20 años ya de la sección que empezó cuando estaba Iñaki Gabilondo al frente del programa, pues yo creo que Isaías ya vio el momento oportuno para publicar. 800 programas ya vinculados a la unidad de vigilancia lingüística. Es un libro, la verdad, que estamos muy contentos en Aguilar de haber publicado. Quiero agradecer a Mónica Dal, que está aquí. Mónica, gracias por la edición del libro. Estaba yo leyendo y releyendo hoy el libro, y tengo que decirte, Mónica, y tengo que decirte, Isaías, que he pillado una rata. O sea que hay gazapos sonoros y hay ratas literarias. ¿Tú lo has pillado? Yo lo he pillado, pero evidentemente no lo voy a decir en público. Tendremos que sacar la segunda edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Iñaki, Carlas, Isaías, gracias por acompañarnos. Iñaki, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Pero este libro es para ponérselo, para leerlo. Luego ya creo que Carlos va a explicar unas cuantas cosas para que ya captemos un poquito el melón. Yo antes quería decir dos cosas sobre este chico que está aquí, que se llama Isaías, el autor. Porque es una de las personas que más admiro yo en la profesión, y porque creo que es una de las personas que tiene un sentido común más macizo, más sólido y más profundo. Quien lea este libro puede también pensar que es un aficionado al espolvoreo de curiosidades, ¿no? Es un señor absolutamente sólido, el sentido más sólido que yo he conocido. Nunca he comentado con Carlos que su experiencia con él, pero yo puedo contar mi experiencia con él. Nosotros, cuando acabamos hoy por hoy, teníamos una tormenta de ideas ahí todos hablando, era una tormenta desordenadísima. Se decían algunas cosas que tenían valor, pocas, muchas que eran tonterías superlativas, palizas, imponentes, los forasteros de Úbeda, y de allí surgieron algunas cosas que revoloteaban. Cuando las cazaba el lazo de Isaías y las depositaba en el suelo, se convertían en un espectáculo. Podría contar muchas de las cosas que hicimos entonces, desde el crismas de las campanas, hasta muchas cosas que flotaban allí en la reunión y que estaban flotando, y ahí hubieran quedado si no hubiera sido porque aquí este chico, pues, tiene una calidad y una calidez espectacular. Bueno, el juego este nació, ya se cuenta, con motivo del 400 aniversario de Cervantes, que se nos ocurrió hacer algo en defensa de la lengua. ¿Por qué no hacemos algo en defensa de la lengua? Y aquello que podía dar lugar a 44 cosas, algunas muy pesadas y otras más ligeras, pues devino, gracias al buen juicio de este hombre, en algo que tenía una doble vertiente. Por un lado, tratar de denunciar los errores que se cometían para aprender a hablar mejor, para denunciar sus malezas, y luego reírnos un poco con las tonterías que decíamos todos. Bueno, para comenzar el libro yo lo abro con una de las tonterías más bonitas del libro, que le dije yo. Estamos todos, somos extras con frase, tenemos muchas ideas. Y nada, yo solo quería decir que estoy muy contento de haber contribuido al nacimiento de esto, que ahí hubiera quedado si no fuera por dos cosas que también se señalan. Por un lado, el desarrollo profesional de Isaías, que entonces era un joven que estaba apuntando en muy buenas maneras. Era un absolutamente clave por hoy, era el subdirector del programa y de hecho era el director ejecutivo del programa. Pero que luego además fue desarrollando una carrera profesional en la línea de la investigación de cosas muy importantes, los derechos de la mujer, de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y según iba haciendo más sólida su propia carrera como escritor, en ese sentido, su juego, su trabajo en este asunto de la unidad de vigilancia iba adquiriendo más peso, más consistencia y más. Y también hubiera quedado ahí si no fuera porque aparece Carlos. Cuando aparece Carlos, la idea que hubiera podido ser una bonita idea del pasado, como otras, pues recuperó vitalidad, y no solo recuperó vitalidad, sino adquirió una dimensión que nunca había tenido, y ahora es, por tanto, un asunto que tiene una fuerza institucional, ya no solo en la programación de la cadena SER, yo creo que en la radio, incluso diría que más allá de la radio. Y solo una cosa más, yo quería hacer un poco el elogio del error a petición de este señor. Errar
errare humanum est era la frase romana que se menciona, frase latina, y que ahora más tiene un cierto valor filosófico en el momento actual. Cuando está todo el mundo muy preocupado porque las nuevas tecnologías van a arrastrarnos más allá de la lógica, se van a apoderar de nuestra vida, etcétera, 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 todos nos piden que fortalezcamos el humanismo, hagamos más fuerte lo humano. Bueno, resulta que el humanum est se convierte en algo positivo. Todo lo que sea humano tiene una gran importancia, incluso el error. No se trata de hacer una apología del error para que sigamos cometiendo muchos errores a fin de ser más humanos, pero que algo tan humano no puede ser malo. Algo tan humano no puede ser malo. E incluso necesario en este momento en el que todos nos alertan del peligro de que los juegos de la tecnología nos saquen de lo puramente humano. Y luego también otra cosa, que no es lo mismo equivocarse que estar equivocado. Y aquí hay equivocaciones del 1 y del grado 2. 1. Las equivocaciones, patinazos, panchazos, meteduras de pata colosales, en fin, despiporrantes, que son de la fiesta de una juerga total. Y luego las cosas que son estar equivocado. Las cosas en las que Fundeo ayuda a rectificar, laísmos, pleonasmos, todo este juego de errores que se rectifican ahí. Con luego especialidades en el tema de los números, de las horas. La clase política tiene unas cuantas páginas muy brillantes. Y luego viene el descacharre. O sea, que hay algunos, por ejemplo, Rajoy, que es el descacharre padre, que hace estas frases que aunque las leas 8 veces no sabes muy bien qué querían estar diciendo, y que tiene que ver con eso que cuando empiezas a bajar una escalera y te tropiezas en un escalón, ya vas cuesta abajo, ya vas hasta abajo. Y que esto, que hay un antecedente muy bueno, que es como los antecedentes ya antes de que Isaías empezara en la radio, cuando Basilio Robado hacía un programa por la mañana en la radio, y en un programa de esos de carreteras, de tráfico, domingo por la mañana, música, amistad, y aquel día llegaba el cardenal arzobispo de Toledo hacia la entrada en la ciudad de Toledo. Y entonces se le había pedido que en ese programa de carreteras y de cosas de tal, pues hiciera una conexión con... Bueno, el salto era un poco forzado. Y él quiso justificar el salto y empezó mal, siguió peor y terminó descansando. Porque dijo, bueno, y ahora vamos a hacer un cambio, porque ahora vamos a hacer una conexión con un acto, una cosa tirando a religiosa para los aficionados a la cristiandad. Entonces, bueno, es una cosa de Rajoy, ¿verdad? O sea, que empieza, sí, él ya estaba diciendo, un acto tirando a religioso, es decir, aunque ustedes no sean muy creyentes, tiene valor informativo, tal, para los aficionados a la cristiandad. Y eso, que digo que había descansantes historias ya en el pasado, pero no había Isaías, que toman nota. El Ángel de la Vega dijo, llegan al aeropuerto de Barajas de regreso de viaje de México, sus majestades los Reyes Magos, los González, muchas más. Pero claro, y luego también quería decir una última cosa, que el hilado de los gazapos y las cosas que podían estar sencillamente expuestos uno detrás de otro, los hila con un lenguaje muy irónico, muy fino, muy sutil, que me recuerda a mí a Wenceslao Fernández Flores, que no sé por qué. Tiene una técnica de engarce que se convierte a sí mismo en un juego muy bonito de ver. Cómo comenta la metedura de pata, cómo la valora, cómo la observa. Y me ha recordado mucho a mí aquella manera un poco gallega, muy gallega, que tenía Metedura Flores. Bueno, ya no quiero decir además, vosotros sois los que tenéis que decir. Yo le quiero felicitar, me siento orgulloso de haber participado en el comienzo de la historia y estoy muy contento de que la historia haya proseguido, muy contento de que haya seguido con este señor, que como también digo yo en el prólogo que me pidió que escribiera, es el hombre perfecto para seguir esta historia, porque tiene un sentido del humor y un sentido de lo lúdico y un sentido de la vida, un sentido del gozo de la vida, que yo creo que no podía encontrar mejor materia prima para hacer su trabajo. Felicidades. Gracias, señor. Voy a poner ejemplos concretos para confirmar lo que ha dicho Iñaki. Sí me gustaría apuntar antes algo que he contado alguna vez en la radio, que yo soy periodista, como tantas cosas en la vida, por accidente, por puro azar, porque mi vocación de verdad es ser maestro. Yo tengo 2 hermanas maestras, una ya no ejerce, la otra sí, pero tenía clarísimo desde bastante joven que quería dedicarme a la enseñanza. Pero con esa fuerza de voluntad que me caracteriza, al estudiar COU, 2 compañeros, Juanjo y Fede, me acuerdo perfectamente de ellos, me convencieron, yo me dejé convencer de que nos matriculáramos en Inglaterra, en la Autónoma, para estudiar periodismo. Dije, bueno, por un año que haga tampoco te vas a perder mucho. Coño, yo en primer año de carrera
ya empecé a hacer prácticas en Radio Popular de Reus, la COPE, todos tenemos un pasado, y desde entonces hasta nuestros días. De hecho, ni terminé la carrera, porque entonces eran 5 años y anduve 3 años y pico, anduve 3 años y pico, subiendo y bajando de Reus a Bellaterra, que entonces las comunicaciones no eran como ahora, hasta que me harté y dije, bueno, aquí lo dejo y ya terminaré algún día, y algún día todavía está esperando, ¿no? Pero digo esto porque cuando me topé con este proyecto de la Unidad de Vigilancia Lingüística, en mi aterrizaje en Madrid, descubrí algo que todavía busco hoy cuando entrevisto a profesores, a maestros. Hace un ratito Álvaro Bilbao, que es un neuropsicólogo maravilloso, que busco el formato divulgativo. Yo creo que la radio hace muchas cosas y muy importantes, informar, entretener, acompañar, pero la divulgación creo que es un capítulo fundamental en su haber. Y lo que hace Isaías con la Unidad de Vigilancia Lingüística, y hace en este libro, que efectivamente no es solo un catálogo de disparates, que también, y está bien que lo sea, sino que con esa conexión lo que hace es elaborar crónicas sobre asuntos que nos interesan y mucho. Es decir, los Reyes Magos ya era premonitorio. Hay un capítulo dedicado al emérito, que luego os leeré si queréis, y que a partir de gazapos cometidos por gente muy diversa, bueno, pues te hace un retrato muy interesante de cosas que ocurrieron y que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, ese formato divulgativo, yo que efectivamente soy alérgico a la solemnidad, me da mucha vergüenza simplemente pensar en ella. Creo que Isaías ha conseguido transformar aquella filosofía nefasta que existía antes de que la letra con sangre entra, es la letra con risa entra, que me parece un sistema absolutamente fascinante. Yo el otro día en la radio, medio en broma, pero bastante en serio, le propuse como académico. Y dijo, hombre, ministro no, académico tal vez me lo pensaría, si me respondiese, ¿no? Académico no sé, pero si la radio tuviera un bar con V, aparte de que había que cambiar las letras, porque va desde del inglés, el Video Assistant Rec, bueno, yo creo que estaría muy bien, porque es un trabajo de divulgación y es un trabajo, como explica en el prólogo del libro, con una distinción muy importante. Están los errores imperdonables, que una persona que ocupe, no hablo de Rajoy, pero que una persona que tenga una responsabilidad concreta no puede cometerla. Hablo de muchos periodistas. Desconocimiento absoluto, imperdonable. Están los gazapos, los tropiezos, que cometemos todos, absolutamente todos, porque efectivamente errare humanum est. Y luego están las palabras que a partir de supuestos errores o errores momentáneos hacen que la lengua progrese y evolucione. Y esas son 3 patas de este proyecto que me parecen importantísimas y muy valiosas. Pero yo creo que lo más decisivo de todo, para los que no lo habéis leído, es un magnífico regalo para Navidad. Lo dejáis sobre la mesa, es que pongamos algunos ejemplos. Yo, si me lo permitís, os lo voy a poner. Y voy a empezar sin micro, se me oirá bien más o menos. Voy a empezar por el rey emérito. Luego hay alguna cosa que me afecta que también la pondré. Pero mira, el rey. Página 43, el rey campechano. Este es muy bueno. Javier Álvarez, un compañero que se ha jubilado ya, contó en Hoy por Hoy que el rey emérito recibió como regalo altruista de un empresario cerca de 800 millones de euros. Albert Barceló dio la noticia de que su abogado había difundido un comunicado diciendo que había pagado esos casi 700 millones de euros. Y José Antonio Zarzalejos, uno de los periodistas mejor informados sobre asuntos de la Casa Real, nos contó en la SER que por parte del emérito se habían implementado 2 regularizaciones fiscales voluntarias y solo la primera, con la Comunidad de Madrid, había ascendido a 678.000 millones de euros. Más tarde, el Confidencial publicó que Juan Carlos estaría dispuesto a regresar a España con 2 condiciones. Según contaron en La Sexta, estos requisitos eran vivir en la que considera su casa, el Palacio de la Zarzuela, y volver a recibir la asignación que su hijo le había retirado y por la que cobraba 16 euros al mes. El rey Felipe VI, se cuenta más adelante, reaccionó ante el escándalo de las cifras que íbamos conociendo sobre el patrimonio de su padre y decidió hacer público su patrimonio. Suponemos que con ese patrimonio el nuevo rey no tendría problemas para llegar a final de mes, no como otros, que mientras los ciudadanos las pasaban canutas para hacer frente a la vida, se quejaban de no poder llegar a fin de mes. Como hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando se lamentó amargamente de sus cuentas domésticas, abro comillas. No tener paga extra le tiene marco. Las he tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes, es que muchas veces no ayuda, afirmó en una desafortunada entrevista. Lo que se quiere de la crónica ignorando garrafos, errores y cosas imperdonables. Y sí, también se quejó el diputado gallego del Partido Popular, Guillermo Collarte, de su asignación mensual en una entrevista a La Voz de Galicia.
con los 5.100 euros de salario, afirmó pasarlas bastante bien. El PP de Galicia tuvo que aclarar en nota oficial que las manifestaciones hechas por el diputado eran desafortunadas y entendemos perfectamente el malestar que han podido causar, Más recientemente, Xavier Trías, Aunque manifestaciones de este tipo tuvieron su culminación aquel día en que el presidente Rajoy anunció en el Congreso de los Diputados el recorte en la prestación por desempleo a los nuevos parados. No solo ofendió la estruendosa ovación con la que la bancada popular acogió el anuncio, sino sobre todo el grito de la diputada Andrea Fabra, que dijo que se joda. Esto decía que hay tajos ahí, hay mejores, hay cosas que te hacen sonreír y otras muchas que te hacen reflexionar. Y este es el espíritu de este libro. Y si queréis os digo más, hay cosas inexplicables. O sea, el registro de peculiaridades anatómicas no tiene fin. Hemos detectado casos clínicos de personas que no tenían flora, sino fauna intestinal. Hombres con ventrílocuos en su corazón en vez de ventrículos. Personas con miles de músculos en la cara. Otros con curiosas hernias fiscales. O con extrañas conexiones corporales. En esta materia tenemos registrados dos casos espectaculares. El primero, el del protagonista anónimo de una brutal pelea ocurrida en Cantabria, en la que contamos que en un momento dado el detenido se abalanzó sobre el otro hombre y le mordió la nariz tan fuerte que llegó a arrancar un brazo. El segundo, el del conocidísimo futbolista, exfutbolista del Real Madrid, Gareth Bale, tras lesionarse en un partido de liga frente al Granada en enero de 2014, un compañero informaba de que sería baja el siguiente partido que su equipo iba a disfrutar frente al Español en la Copa del Rey. Según nos contó, Bale no se ha entrenado esta mañana después de recibir una patada en los genitales frente al Granada el pasado sábado, que terminó por sobrecargar el gemelo izquierdo. Evidentemente, dice, entre la mordedura de nariz y el arrancamiento del brazo, y entre la patada testicular y la sobrecarga del gemelo, sucedieron cosas que explicarían esas extrañas conexiones. Pero a veces la exigencia de síntesis nos lleva a describir situaciones surrealistas. Esta es maravillosa. Una más que me afecta. ¿Vais a ir con el libro de Esto ya, el spoiler que viene aquí. Esto lo bautizaría como las horas y la memoria. La memoria va por mí. Dice, dar la hora antes de un boletín informativo es uno de los momentos más solemnes en las emisiones de radio. En nuestra emisora, en las ocasiones especiales, suena la Sinfonía Azul que Frédéric Montpou compuso en 1951 y la Sera adoptó como sintonía. Pero a veces, esa magia del momento se rompe cuando olvidamos que el micrófono está abierto. Yo no recuerdo esto. Le sucedió un día a Francino cuando, tras las señales horarias, en el instante en que ya sonaba la sintonía de los servicios informativos, estaba a punto de contar al país lo que sucedía, se le coló un "los cojones" que los oyentes escuchaban en antena. Fallos en dar la hora. Y con esto termino. Es que hay cosas inexplicables en lo de la hora. Son las 2, la 1 en Bilbao. Son las 4, las 3 en Valencia. Son las 9:34, hora menos en Galicia. O es la 1:28 de Cantabria. Hay 8:25 de pesetas, ya se me lo está bien. 12,28 millones de minutos de Cantabria. ¿Cómo está Cantabria? Aymar Bretos estableció una brecha tal entre la hora peninsular e insular que no ha sido superada. Son las 9:04, las 3:04 en Canarias. Dice, aunque la marca de Montse Domínguez, que también dejó una consola las 11, un minuto menos en Canarias, fue morada en 2023 en la cadena 100, con un 6,5, 6,29 en Canarias, y fue superada por Francino, el día en que para Churrell dijo, son las 6:15, las 6:15 en Canarias. Bueno, me hace mucha ilusión oírte, el otro día te lo dije en la radio, porque desde que entregué definitivamente ya el libro a Mónica, a mi editora directa, no lo he abierto para ojearlo un poco, pero no lo he leído todavía impreso, ¿no? Porque siempre llegas, cuando entregas un libro un poco saturado y tienes miedo de haberte equivocado, ¿no? O sea, tienes miedo de abrir el libro y encontrarte alguna errata o algún gazapo más
que ya sería el comentario que lo remataría todo. Bueno, yo soy un escritor intruso, yo siempre quise ser periodista, pude ser periodista, esto fue una gran fortuna. Caí en la cadena SER gracias a una amiga que está por aquí, que un día nos dijo, hay prácticas en la radio. Y entonces, pues nada, fui a hacer prácticas, fui a hacer el examen de prácticas, lo aprobé, tuve la magnífica suerte de entrar un 1 de julio a trabajar y resulta que cuando acabó ese verano es cuando la SER decide poner en marcha, digamos, un gran magazine de mañana que hiciera la competencia, a quien cantaba por sus respetos entonces, que era Luis del Olmo, y ese magazine fue el que echó a andar Iñaki Gabilondo. Y ahí entramos en un equipo 4 senior, 4 becarios, estaba Elvira, estaba Vicente Vallés, estaba Javier Lorenzo y un servidor. Y nada, allí llegué y allí me quedé. Yo tengo un reto del que presumo poco, un récord, que es que yo he estado más años en el Hoy por Hoy que Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo estuvo 19, yo fui un año más subdirector y después estuve muchos años más haciendo la unidad de vigilancia con Francino. Así que este récord yo suelo presumir. Los cafés de sobremesa y tal nos van a pasar otros, sí. Y entonces decía que yo he llegado a la escritura un poco por casualidad y cuando pienso, pues creo que yo solamente escribo para poder dar las gracias en un día como hoy, ¿no? Dar las gracias primero cuando investigas y encuentras la historia de mujeres maravillosas que nos precedieron y que lucharon por la igualdad en momentos difíciles y creía que había que reivindicarlas. Dar las gracias a hombres y mujeres que durante 40 años fueron reprimidos por una dictadura que ahora algunos salvajes todavía siguen reivindicando. Y cuando te enteras de lo que les pasó, pues tienes que escribirlo y compartirlo para dar las gracias a todas aquellas personas que lucharon por la libertad que ahora nosotros disfrutamos y que ellos no pudieron disfrutar. Cuando me he metido a escribir de lengua, pues para dar las gracias a quienes nos antecedieron y fueron creando por acumulación esta maravillosa herramienta que es la lengua y que nos permite comunicarnos. Es apasionante, yo siempre lo cuento, ¿no? Es decir, si la historia de toda la humanidad, desde que un ser remotamente parecido a nosotros hasta el momento actual, pudiéramos sintetizarlo en un año hipotético, resulta que esta lengua que nosotros hablamos, el castellano, el español, se creó el día 31 de diciembre de ese año hipotético a las 10:30 de la noche. Es decir, es un idioma secular, es un idioma consolidado, pero es un idioma recién nacido en términos históricos. Y a mí la verdad es que me abruma pensar en un montón de seres igual que nosotros que nacieron, crecieron, se reprodujeron, murieron sin haber podido pronunciar una puñetera palabra, una idea, sin haber expresado un pensamiento, sin haber podido decir un te quiero, un por favor, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias a que hubo gente que nos precedió, que construyó la herramienta que nosotros ahora manejamos. Y esta herramienta que parcialmente destrozamos, porque hablamos mucho, y quien habla mucho se equivoca también en la misma proporción, pues es la herramienta que tenemos que cuidar. Yo recuerdo cuando éramos becarios, prácticamente en el Hoy por Hoy, a mí Iñaki me enseñó dos cosas. Una que siempre recuerdo, que es, iba a venir un vicepresidente de gobierno a ser entrevistado y el jefe de prensa solemnemente me pidió que le enviase las preguntas que le íbamos a hacer. Yo no tenía todavía la autoridad para decir, oye, vete un poquito a tomar un té, ¿no? Entonces le consulté a Iñaki, digo, Iñaki, ¿qué hacemos? Entonces Iñaki me dijo, dice, llámale y dile que me pasen las respuestas, me va a dar el vicepresidente, y viendo las respuestas ya veremos a ver si hacemos la entrevista. Me parecía mentira, me dijo, sí, llámale y dile esto, y efectivamente le llamé, le dije esto, al día siguiente vino el vicepresidente y ya está. Y después otra sobre la materia que nos ocupa, y es que él siempre ponía un ejemplo muy claro. Cuando a veces, bueno, pasamos todo en una cierta lengua desalineada, ¿no? Y él decía, nunca permitiríamos que un dentista nos hurgase en la boca sin esterilizar el instrumental. Nunca permitiríamos que un cirujano nos operase con el bisturí con el que acaba de operar sin esterilizar. Bueno, pues el mismo cuidado debemos tener con las palabras, ¿no? El cuidado del cirujano, el cuidado del dentista, cuidarlo antes de expresar. Después ya habrá tiempo para tropezar. Y después Francino pues me ha enseñado durante muchísimo tiempo tomarnos la vida
de una manera distinta, ¿no? Con sentido del humor, efectivamente, sin grandes solemnidades, pero no quiere decir que no hablemos de cosas solemnes. Lo que pasa es que hablamos de cosas solemnes raseando el balón, para que todos nos puedan entender. Y como el aprendizaje de ambos, pues hombre, muy mal se me tenía que haber dado para no haber llegado a algo, ¿no? Ahora, he pensado, conforme habláis de mí, que quizás os tenía que haber pedido un aumento de sueldo, porque escribiendo como desengaño, a lo mejor... son las cosas ahora, pero yo no tuve eso de nadie. Ahora sí. Yo creo... Se puede incluir. Yo creo que habría que reivindicar esto. Bueno, vayamos al libro y a dar las gracias. Es el momento de daros las gracias a vosotros por venir aquí. Hay muchos planes que hacer en Madrid, ir a protestar a una fachada a la calle Ferraz, o estar aquí pasando un rato agradable. Yo creo que es mucho más divertido esto. Quiero dar las gracias también a los vigilados. Vosotros sois vigilados. Este es el hombre que un día nos contó en el día en que se entregaba el premio Cervantes, con esta voz que caracteriza a Iñaki, que a lo largo de la mañana íbamos a poder entrevistar al hombre del día, que era Miguel Cervantes. Iñaki habría estado fenomenal, y además, quiero decir, Iñaki es un hombre que cumple sus promesas, pero esta concretamente no la cumplió, ¿no? Otro día nos anunció de que había habido un accidente. Hubo un accidente tremendo, ¿no? Y entonces él contó, todavía no teníamos los primeros datos de fallecidos, pero él contó que entre los fallecidos había muertos. Cosa que no tuvo que desmentir. Y tenemos a Francino, que un día abrió una campaña para hablar con ciudadanos anónimos, y el primer ciudadano anónimo le dio, solamente faltó dar el número del DNI, porque dio el nombre, los apellidos, estaba casado, tenía 2 hijos, el oficio, vivía en Alcázar de San Juan. El ciudadano anónimo, que era un poco el objetivo de nuestro programa. Otro día, que en una charla informal sobre cine, estábamos todos muy preocupados porque Pedro Almodóvar llevaba siempre gafas de sol. Entonces, bueno, hubo ahí especulaciones, y de repente Francino nos aclaró que es que tenía un problema de fotosíntesis en vez de fotofobia. Es maravilloso. Eso merece incluso una de las viñetas. Así que gracias a los vigilados, entre ellos desde luego Iñaki y Francino, que yo creo que el hecho de formar parte de este ejército de vigilados después nos ha dado autoridad para vigilar a los demás, ¿no? Porque nuestra sección es muy democrática. Y también pues ahí estoy yo con la Unión de Bancos Sucios, por ejemplo, en vez de la Unión de Bancos Suizos. Sí, fue un poco premonitorio, es verdad. Estoy yo también acabando un boletín informativo y cediendo el testículo en vez del testigo a los compañeros del programa siguiente. El número de la 11, que es maravilloso. El número de la 11, yo hubo una época en que hice los boletines de las 9 de la noche que siempre terminaban con el sorteo en directo de la 11. Entonces pues yo hacía mi boletín y al final siempre me dejaba la despedida. Bueno, recuerden el número premiado hoy, puntos suspensivos. Ese día, cuando estábamos en directo, alguien me entretuvo, no tuve ocasión de anotar el número premiado. Yo hice mi boletín normal y despedí así, ¿no? Diciendo, bueno, y recuerden el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy, muy buenas noches. Recuérdenlo, porque yo no tengo ni idea de cuál ha sido el número premiado. Bueno, estos somos los que estamos ahí como primeros vigilados, porque además los oyentes quieren caza mayor. Y si pueden pillar a Iñaki, pues mejor que pillar a un becario. Y si pueden pillar a Francino, pues mejor que pillar a una becaria. Esto sin duda, ¿no? Ellos quieren caza mayor. Después tengo que agradecer, por supuesto, al resto de los vigilados, por aquí hay algunos compañeros de la radio que también cayeron en su momento, y por supuesto a los vigilantes, porque tienen una precisión extraordinaria y además se han ido profesionalizando. Al principio de la unidad me decían, en carrusel deportivo, que dura 6 horas, alguien ha dicho que... Y claro, era imposible localizar el gazapo. Ahora me llega el gazapo con identificación de quién lo ha cometido, la hora exacta, y alguno muy profesional como José Antonio Barrionuevo, que está ahí desde el principio y sigue después de 20 años, pues me manda incluso ya la aclaración que yo tengo que hacer de vigilancia, ¿no? Eso es maravilloso. Tener oyentes así, la verdad es que es fantástico. Entonces, pues creo que un momento así es para dar las gracias a todas estas personas que nos han ayudado.
Quiero dar las gracias a Julio Guerra, que me ha echado una mano para rescatar algunos de estos errores y que todavía me echan una mano. Bueno, la unidad de vigilancia es ese espacio por el que pasan todos los becarios. Todos los becarios que llegan pasan por la unidad de vigilancia y después o se van a la calle o se lo lleva Tony Martínez a todo por la radio, porque ya están curtidos y están formados, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, por ejemplo, recuperar aquellos primeros informes pues hechos por un tal Joaquín Prat o por una tal Mamen Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Que después pues han prosperado, volaron hacia otros sitios y empezaron también echando mi mano en la unidad. Y un poco para subrayar lo que ha dicho Francino, aquí recogemos solamente un pequeño extracto, una pequeña destilación de 20 años de radio. Esta ha sido mi mayor dificultad, porque ha sido el libro en ese sentido más fácil, porque la documentación ya estaba. Pero es que la documentación son miles y miles de folios, con miles y miles de transcripciones que duran 10, 15 segundos. Ha sido un trabajo tremendo. Después ha habido otro trabajo mecánico, que es pelear con mi autocorrector, que estaba todo el puñetero día corrigiéndome, porque no paraba de detectar errores, y me llamaba la atención y ya la tercera se quedaba el error consolidado. Claro. O sea que a lo mejor incluso una de las erratas, David, puede ser que dé como error lo que no es error porque no lo ha corregido el autocorrector. Esta sería una buena errata. Y después, sí, a mí me interesan mucho todos los primeros capítulos hasta el capítulo final, donde están nuestros tropiezos, en donde están los tropiezos imperdonables, pero no porque seamos periodistas, es que vivimos en un país ya alfabetizado y cualquier chaval de 16 años ha tenido ya 12 años de formación en lengua española, ¿no? Entonces yo creo que hay errores que no nos deberíamos permitir por respeto a nosotros, por respeto a la lengua que hemos recibido y por respeto a la educación que hemos recibido. Y a mí me interesa muchísimo el capítulo final, que ese capítulo final, digamos que es una relación de errores que en su día corregimos y después hemos tenido que descorregir porque por su extensión han acabado aceptados por la lengua, ¿no? El idos famoso, ¿cuántas veces habremos corregido el imperativo del verbo ir? Que el correcto es idos. Bueno, lo he corregido un montón de veces hasta que un día la academia nos sorprende diciendo que admite idos. Ahora solamente admiten iros. Es un poquito raro que el que diga iros no diga marcharos, con lo cual entiendo que dentro de 3 o 4 años yo seguiré corrigiendo como un tonto el marcharos, pero se incorporará el andé. El anduve dale tiempo también. Bueno, yo es que tengo aquí a mi hijo, que sabe perfectamente que se dice anduve y que desde que era un renacuajo me dice, yo sé que se dice anduve, pero yo digo andé. Es por rebeldía, ¿no? No, es porque de mandar mandé, pues de andar andé. Es que es un poquito... Claro, ojalá que hubiéramos tenido alguna reforma ortográfica hace 200 años y nos hubiera facilitado más esto, ¿no? Entonces, ese tipo de evoluciones, el famoso miembra, el que se hizo tanto cachondeo, bueno, pues no hemos llegado a miembra, pero ya miembro no es masculino, ya es un sustantivo común en cuanto al género. Es decir, ese es el paso previo a que un día digamos miembra. ¿Por qué? Porque si tú a un niño hispanohablante hoy le dices, si papá es miembro de la asociación de padres, mamá, ¿qué es? Él va a responder miembro. Si es que estamos constantemente corrigiendo esas pequeñas irregularidades que nos han dejado en el idioma que hemos establecido, que ahora por supuesto nos dolería un poquito corregir y escribir a ver sin H y con V, por ejemplo, pero que hubiera sido lo lógico, ¿no? Y todavía en esa evolución estamos y seguirá evolucionando, de tal manera que si alguien, un filólogo, dentro de 50 años, estudia cómo fue cambiando nuestro idioma a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, yo creo que tendrá que echar mano de todo este banco de datos hablado que hemos ido acumulando gracias a nuestras compañeras de documentación en la SER a lo largo de estos años, porque ahí está documentado, porque hasta ahora los académicos solamente controlaban el lenguaje escrito, y un académico puede decir andé en la taberna, pero nunca escribiré andé, sino que escribirá anduve. Y entonces para la academia ha sido más dificultoso controlar cómo iba evolucionando la lengua, porque no estaba escuchando cómo hablaban los hablantes, que al final somos los creadores del idioma. Este es el libro, estamos en Navidad. ¿Cómo tienes un lugar en la academia? Sí, la verdad que son un poco... Bueno, sí,
el panorama es un poquito aburrido, pero bueno, algo aportaríamos, porque yo creo que sí, yo creo que debemos acompañar. Ya te digo, es que hace 200 años, y aquí esto que tú proponías fue una reforma ortográfica en toda regla que se propuso. De un académico, Andrés Bello, que dijo, bueno, nuestro idioma se parece bastante cómo lo escribimos a cómo lo hablamos, y lo hablamos de una manera bastante parecida a cómo lo escribimos, pero hay 4 o 5 cosas que habría que cambiar, ¿no? ¿Por qué tenemos para el sonido J fuerte la G y la J? Pues quedémonos con una, como hacía Juan Ramón Jiménez. Claro. Que somos una parte muy pequeña del universo que habla en castellano. Claro. Cada día somos minoría, somos una minoría. Somos una minoría reducísima respecto al gran universo que habla castellano, y el pacto va también a eso. Pero si hace 200 años esta reforma se hubiera producido, estaríamos escribiendo un idioma totalmente distinto al que ahora mismo escribimos. Y el que lo propuso dijo una cosa muy interesante: es el momento de hacerlo, porque ahora mismo solamente un 5% de la población sabe leer y escribir. Al resto le da lo mismo, el resto sabe hablar perfectamente, perfectamente. Entonces, cuando lleguen a la escuela y aprendan a leer y a escribir, le va a dar lo mismo si a ver se escribe con H o sin H, esa H rupestre de la que hablaba Gabriel García Márquez y que también provocó un escándalo. Bueno, pues esa H rupestre la reivindicó Andrés Bello en el siglo XIX, ahora mismo hace 200 años, en 1823. Algunos años antes la reivindicó un maestro de Caley de la Vega, Gonzalo Correas. No les hicieron caso y nos hubieran facilitado mucho las cosas. Aunque ahora mismo, pues esto es como el acueducto de Segovia que tenemos recuerdo de Segovia de hace 20 años, que somos incapaces de quitar de la librería, aunque sepamos que es un espanto. Pero bueno, ahora ¿quién va a quitar las H's? ¿Quién va a escribir mujer con G, como se escribió durante mucho tiempo? Oye, nada, que gracias, que vienen las Navidades, vienen los amigos invisibles, viene Papá Noel, viene el Olenchero, vienen los Reyes Magos, todos tenéis el Caganer, todos tenéis amigos que cumplen años. Sería el tío. Eso es, el tío, Eso sería el tío. pues el tío, bueno, que compréis el libro, que para eso lo hemos hecho, y si lo disfrutáis, pues oye, idlo contando por ahí que de eso se trata, de verdad. Digan los errores y si queréis que Isaías os escribe algún ejemplar, aquí lo tenéis. Bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo, pero... Te lo he dicho con la rata. ¿La digo? Claro. Mónica, ¿me permites? Nada, es una rata que seguramente no tiene demasiada gracia, pero el cantante de Embrujada no es Johnny Casal.